¿Cómo ha de redactarse el guión de una película sobre las ficciones de la vida democrática en México? ¿Cómo ha de ser recibida esta historia por la opinión pública, en su mayoría apática o por aquella auténticamente interesada? ¿Cómo será, pues, analizada por los actores avalados desde el statu quo para el debate de los asuntos públicos y políticos de la nación? Una vez forzada la democracia a convertirse en sinónimo de legitimación mediática, esta queda por completo desnaturalizada. Se reifica el abuso de poder político mediante el conveniente rostro de una buena conciencia, el acompañamiento de una voz respetable por el canon del prestigio estelar, que se eleva por encima de todo, no solo para emitir su opinión, sino para entablar un diálogo directo con el máximo poder del Estado. Un diálogo intencional y reiteradamente fue negado a los actores políticos de oposición y movimientos a la sociedad en su conjunto. Buenas noches. Comenzamos con esta reflexión, una emisión más en sincronía. Muy buenas noches, estamos aquí en sincronía nuevamente en esta emisión de el 5 de mayo, día festivo hoy, día histórico en el cual, bueno, pues se recuerda de alguna forma la soberanía que ya poco nos queda de ella en este país debido a este gobierno que ha estado entregando poco a poco todo lo que pues de manera práctica o de manera simbólica o de cualquier forma se había ganado durante la historia de México. Entonces, bueno, pues eso de la victoria sobre los franceses pasa a ser solamente un adorno ya muy poco celebrado, por cierto, con muy poco entusiasmo desde hace mucho, los días festivos, las fechas históricas supuestamente heroicas quedan en el olvido, en una atmósfera desarraigada de la nación. Sin entrar en un patrioterismo ramplón, podemos decir que el concepto de soberanía es algo muy importante para el desarrollo de un país, y ese concepto de soberanía, de autonomía, es el que se está perdiendo también con las identidades históricas. Pero bueno, pues aquí estamos en sincronía para analizar muchísimos temas el día de hoy. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches. Pues bien, como dices, pues aquí preparando el tema de la mesa política contigo, y bueno, pues sí me gustaría saber qué opinas de estas tan mencionadísimas, bueno, tan ahora difundidísimas 10 preguntas de Alfonso Cuarón. Oye, pues qué bueno que vamos a tocar este tema, porque bueno, tiene que ver un poco con la introducción del programa. En efecto, pues hoy nos toca mesa, digamos, charla cultural de los lunes al principio. Un gusto que estés aquí conmigo. Y bueno, pues yo tengo algunas opiniones encontradas con la corriente que ahorita se encuentra, ¿no? La corriente de opinión pública que ahorita se encuentra dominante, digamos, en torno a la figura de Cuarón, porque, bueno, Cuarón ha sido el último héroe nacional por haber ganado por sus propios fueros y del punto de vista más individual, ¿no? El premio Oscar que tanto discutimos aquí en sincronía alrededor de la película Gravity, una película que, bueno, vamos a refresh de todo el asunto y de todo el affair, porque es muy necesario para lo que vamos a abordar aquí, ¿no? O por lo menos la forma en que yo lo voy a abordar, Raúl. Recordar más o menos cómo está el asunto, el caso de esta película que, bueno, pues según muchos críticos y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Pues no es una película precisamente destacable a nivel de un premio Oscar. Teniendo en cuenta que ya también los premios Oscar son bastante cuestionables, como ya habíamos dicho muchas veces aquí, y recordándolo, pues aún así yo creo que el nivel de la película no está para entrar en la categoría de ningún premio. Es una película de acción y ciencia ficción, bueno, no ciencia ficción, más bien de acción y thriller científico, en este caso, o tecnológico, más o menos rutinaria, ¿no? Pero que, bueno, como comentamos algún día en sincronía, recibe un premio Oscar. Lo que parece ser en este escaparate de la propaganda política que son los premios Óscares, al igual que otros en Estados Unidos, que otros grandes eventos,
parece ser o pareció ser en un momento pues una especie de premio simbólico que se le da a México a través de Cuarón por haber cedido las reformas estructurales y por haber cedido a que facilitar la inversión estadounidense de las grandes compañías petroleras en México y pues la oportunidad de explotar, producir, procesar y sobre todo aprovecharse y explotar nuestro petróleo. Y ya desde ese momento, bueno, pues poner en cuestión la calidad de la película también nos lleva, por supuesto, y poner en cuestión la legitimidad de este premio que le dieron, pues pone también en entredicho la actitud ampliamente contradictoria para mí que este señor ha tenido, ¿no? Bueno, recordemos también que, digamos, él recibió y asistió a recibir este Oscar, ¿no? Bueno, hasta ahí se queda el asunto, ¿no? Que también lo tomamos aquí de forma más o menos crítica, independiente de la opinión acerca de su trabajo, porque bueno, el trabajo que él ha tenido es un trabajo desde el punto de vista cinematográfico, pues un trabajo bastante loable, ¿no? Es decir, es un trabajo que sí tiene que ser reconocido y pues por eso llama la atención que la que no es precisamente su mejor película, aunque fue la más publicitada, es Y la la que más lo haya taquillera, llevado, y quizás. la más taquillera es la que lo haya llevado a este premio, ¿no? Aún más que la de Harry Potter, yo creo que le tocó hacer. En fin, y bueno, habiendo refrescado el caso, ahora nos encontramos que hace unos días, ¿no? Hace una semana fueron las preguntas aún. No Sí, estoy muy bien de las fechas. hace poco más de una semana, quizás Hace como más de unos una 11 semana, días o ¿no? 12. Le manda una carta con 10 preguntas y bueno, una retórica bastante sugerente, entre comillas, porque bueno, él se dice ciudadano mexicano y después de haberse posicionado en el statu quo del espectáculo y de la jerarquía de poder mundial, eh, podríamos decir que a primera vista este sujeto Cuarón lo que hace es desde ese posicionamiento ventilar inquietudes que él le atribuye a todos los mexicanos, en eso se equivoca, ¿no? Eh, por lo menos algunas de las que él tiene que sabe que muchos mexicanos, muchísimos mexicanos también tienen, y estas dudas las encarna en preguntas, las transforma en preguntas que en una carta le envía directamente a Enrique Peña Nieto. Es una lista de 10 preguntas acerca de las reformas estructurales, de la reforma energética, pero sobre todo de la forma, un cuestionamiento de la forma en que el gobierno federal, el gobierno de la República y sobre todo el Ejecutivo en este caso, llevó a cabo la implementación legal de estas reformas, cuestionando pues, pertinentemente la falta de democracia que hubo en el proceso. Peña Nieto le contesta, si mal no me acuerdo, en unos cuantos tweets bastante parcos y por lo tanto pues desdeñosos, que pues le agradece las preguntas, pero que las respuestas se encuentran en las leyes secundarias. Una respuesta obviamente idiota desde el sentido estratégico por parte de Peña Nieto, pero pues cierta desde el punto de vista crítico, porque si bien Peña Nieto lo único que hace es hacer un derroche de autoritarismo en esta respuesta, sí da la clave de su pensamiento, es decir, en las reformas, en las leyes secundarias se encuentra la respuesta y la Más bien era un respuesta lapsus, ¿no? no es no es negativa ni positiva, ¿no? Porque no lo juzga Raúl, sino dice, ahí están las respuestas y en efecto, ahí están las respuestas de que nos van a chingar. Ahí están todas las claves de cómo estas reformas, estas altas reformas constitucionales, como lo hemos venido diciendo aquí en medios alternativos y también en sincronía, cómo esas altas reformas constitucionales que presentan ciertos límites y ciertos placebos para la opinión pública, son modificadas en las leyes secundarias con menor promoción y se implementan estatutos y se implementan acciones, se implementan premisas que terminan rompiendo los límites que se habían puesto en las reformas constitucionales e incluso revirtiendo las espaldas de la opinión pública. Y bueno, en efecto le contesta bien, Raúl, le contesta bien a estas preguntas, ¿no? Y pues, ¿qué te parece si primero, en esta primera parte de nuestra charla, pues revisamos rápidamente de qué se tratan estas preguntas y luego damos un punto de vista
digamos, metacrítico a lo que está sucediendo, es más allá de una crítica a la crítica de Cuarón, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien, me parece que es una buena idea, además necesaria porque no todas las personas están enteradas de cuáles fueron nuestras preguntas. Sé que dijiste que después tendríamos que dar nuestra opinión, pero pues rápidamente sí me Ajá. interesaría mencionar que prácticamente la primera impresión que tuve cuando las leí es que eran demasiado blandas. No terminaba de entender del todo por qué. Para Ahora lo que empezar. pienso es que son un poco como preguntas para respuestas a modo. Esa es la perspectiva que me ha quedado o el sabor de boca que me queda, ¿no? Entonces, si quieres, no sé, ¿cómo quieres que procedamos? ¿Leemos la Pues pregunta y opinamos? si quieres da una reseña acerca de las preguntas, ¿no? Y hacemos una revisión global, o porque una por una pues sí estaría un poco más, yo digo Bueno, por sí, cuestiones de tiempo, o si consideras que lo podemos hacer rápido, pues como tú decidas en este momento. sí, hubo algunas cosas que me llamaron la atención. Sí, como dices, ¿no? A nivel de reseña, quizás sería muy dilatado leerlas, pero me interesa primero leerlas todas como Ajá. tales, como preguntas. La estoy leyendo directamente en el documento de preguntas y respuestas, por lo que si hago una pequeña pausa. Dice, uno, sobre los precios de los energéticos, que además no son del todo preguntas, ¿no? Es como temático. Sobre los precios de los energéticos, los beneficios tangibles de la reforma y su cronograma. Dos, sobre el riesgo de las afectaciones al medio ambiente, las medidas para protegerlo y la responsabilidad ante el caso de accidentes. Tres, sobre los planes para desarrollar tecnologías e infraestructura de energía alternativa. Híjole, ahí hay una opinión, hijo. Sobre cómo evitar fenómenos de corrupción en los contratos. También ahí, bueno, casi todas, pero sobre las medidas para evitar que financiamientos ilícitos y presiones de grandes intereses afecten el proceso democrático en nuestro país, sobre las herramientas regulatorias para evitar prácticas de depredación, sobre la productividad laboral en el sector energético y en el Sindicato de Trabajadores de Petróleos. En realidad estas últimas preguntas encierran una misma, pero sobre los ingresos petroleros y la contribución de Pemex para fondear el presupuesto, sobre cómo garantizar un buen uso de los recursos petroleros y que no se canalicen a aumentar la burocracia. Eh, cómo evitar crisis, sobre cómo evitar la crisis parecida a la de 1982 o la creación de monopolios en el sector, asegurando que la reforma se lleve a cabo con eficacia, sentido social y transparencia. Pues mira, de entrada, el cierre de la última pregunta, más que pregunta, parece finalmente una afirmación de que una reforma al final tiene que funcionar con eficacia y sentido social y transparencia. Es decir, no hay ninguna crítica en realidad No, no, no. respecto a la reforma energética. Es decir, hay una confirmación de per se de que la reforma en sí misma ya es útil. Digo, al menos en la formulación que hace inicialmente Cuarón, está dado por sentado eso, ¿no? Y me parece que es un graso error desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, la consideración de este diálogo que ahora está solicitando, pues pudiera haber sido útil en otro momento, ¿no? Ahora realmente es un diálogo inútil desde mi perspectiva, porque, bueno, pues fundamentalmente lo único de lo que se trata ahora es de aprobar con ciertas modificaciones, cambios o anexos o cierto tipo de divergencias, quizás, de intereses políticos, las leyes secundarias, ¿no? Pero la reforma en sí misma, bueno, pues ya está, ya no hay mucho que discutir al respecto, ya está puesta sobre la mesa, ya está casi, pues lo único que falta es la aprobación de estas leyes secundarias para que entre en vigor y ponga en marcha. La Constitución ha sido ya consumadamente, está siendo modificada en su redacción. No sé si coincidas con esto. Por supuesto, Robert, porque bueno, como tú dices, hay lo que se llama en análisis del discurso los presupuestos y los implícitos, ¿no? Presupuesto es algo que se está dando por hecho, una premisa que se da por hecho antes de dar un argumento o antes de preguntar algo, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, oye Raúl, pues desde cuándo, por ejemplo, desde cuándo no usas ropa interior y tú te pones nervioso y bueno, no, pues, ¿y quién te dijo a ti que yo no uso ropa interior, no? Pero por lo pronto ya te hice caer. Entonces, Claro, bueno, esos presupuestos también son manejados pues, desde el punto de vista light, como lo está haciendo aquí este señor. Nunca pone en cuestión la naturaleza de la reforma.
ni de las reformas. Nunca pone en cuestión la forma en que se llegó a ellas. Jamás, hasta después lo hizo. Jamás pone en cuestión el que deban de estar ahí o no están ahí, sino simplemente a partir de que ya están ahí, lo único que dice es cómo van a hacerse para que funcionen bien. Y como tú dices, lanza un presupuesto. Las reformas sí son útiles. Está bien que ya estén casi aprobadas. Lo único que tienes que es que explicarnos cómo de alguna forma, ¿no? O de todas las formas, estas reformas y estos cambios, estas transformaciones van a beneficiar de manera concreta los bolsillos de los demás. Entonces sí, no hay ninguna crítica radical ni estructural. Lo único que hay es un cuestionamiento hacia el interior de lo que ya se hizo, pero no un cuestionamiento de cómo se hizo y de que se haya hecho en particular, Raúl. Entonces ahí empieza la primera blandura, ¿no? Pues sí, y luego llama poderosamente mi atención que si esta preocupación por el medio ambiente y por las tecnologías alternas que pone sobre la mesa este Cuarón y las respuestas que da, pues en este caso supuestamente la presidencia de la República directamente a las preguntas, dado que Enrique Peña Nieto asumió públicamente la responsabilidad de responder directamente, cosa que con toda sinceridad dudo muchísimo que haya hecho él o que haya redactado, que por cierto tiene algunos puntos muy débiles en la redacción estas respuestas, pero bueno, este, en este punto del medio ambiente, el cuidado y las tecnologías alternas, no deja de ser muy desgarrador el hecho de que jamás se menciona la inversión en las instituciones de investigación, ¿no? Es decir, se cuelga además la medalla de la investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que tanto han detractado durante los últimos 30 años como educación pública. Y por último, no menciona, digo al final en la conclusión, quiero decir, no menciona en lo más mínimo ampliar el presupuesto al sector de la investigación. Esto es de una tristeza inaudita, ¿no? Yo no sé si piensa que por arte de magia, estas instituciones que con muchísimos trabajos han logrado hacer lo que han logrado hacer, van a poder sacar adelante todo este tipo de temas de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero bueno, esa es una entre muchísimas más, ¿no? El tema de la corrupción es tocado de lado, jamás en realidad se toca con profundidad. ¿Qué es lo que se va a hacer con el sindicato? Hablan de la creación de instituciones, de transparencia y de asuntos que por demás está ya corroborado, que en el pasado no han servido para absolutamente maldita la cosa. Lo único que sucedió cuando privatizaron las telecomunicaciones fue que se enriqueció un sujeto que ahora pues es el monopolio de las telecomunicaciones, bueno, de la telefonía en el país. Bueno, dije mal quizás telecomunicaciones, pero en este caso las respuestas son no solamente ambiguas, sino además magras, pobres y sin dejar de lado esto que decía antes, ¿no? Y ya para qué digo, ya para qué lo dialogamos, ¿no? Si estos señores ya asumieron que iban a hacer estas modificaciones, lo hicieron y lo están consumando, ¿no? Sí, en efecto, pues lo de la investigación, pues como si la investigación implica que la tecnología propia llega a la autonomía y la autonomía nos colocaría más del lado de Brasil que de Estados Unidos en este caso, es decir, es obvio que esto se deje de lado porque es la base de la dependencia y la base de la hegemonía que ahora ya se concreta, la hegemonía comercial y política que ya se concreta en la reforma energética y en la entrega de los recursos a los Estados Unidos. Entonces, obviamente tiene que pasar de lado eso, porque pues, es el punto. Gracias a eso está el pretexto de que van a venir aquí a traer tecnología que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tiene que quedar de lado. Y por otro lado, pues bueno, no es que crea la magia, ¿no? Digamos, yo sé que es una frase retórica tuya, pero pues es evidente que lo que sucede es que pues esto ya está dado y hay razones para evadir ciertos puntos, ¿no? Digamos que en la recta final de la mesa, vamos a hablar de que Cuarón acaba de mandar una segunda carta en donde propone 3 debates, no le dice a Peña Nieto, porque ahora sí pone en cuestión, ya cuando ya para qué, pone en cuestión proceso político el cual el protagonismo
por el cual se llevaron a cabo la imposición de las reformas estructurales y sobre todo de la reforma energética a través de muchísimos mecanismos. ¿No Sí, crees que Cuarón, más bien haciendo alarde de posicionamiento y de líder de opinión pública en este momento, pues tiene un poco ahí de desvergüenza al haber recibido un premio por parte de aquellos que, digamos, ya hablamos de que cómo consideramos propagandísticamente la entrega y el recibimiento por su parte de este premio, ¿no? Y sabiéndolo, porque él lo sabe bien, después de haber recibido un premio de la Academia Norteamericana, que es uno de los grandes bulldozers propagandísticos de los Estados Unidos que ayudan y que fundamentan la hegemonía que intenta todavía establecer Estados Unidos en todos los países y que lo logra, ¿no? Que esta academia le entrega un premio, no hubiera sido más que en ese tiempo que todavía las cosas no estaban ya tan endurecidas aquí, que todavía hubiera podido tener algún efecto, no hubiera sido mucho más coherente que hubiera rechazado el premio y hubiera sido de una trascendencia y de una coherencia ética mucho más efectiva, Raúl. sí, y sobre todo tratándose de que este tipo de concentración en el mexicano, bueno, en el director mexicano, en su persona, está dada a través de los recursos estratégicos que tanto le interesaban a los Estados Unidos y está concentrada justamente en la reforma energética, ¿no? Entonces, no tiene nada de casual para mí. La verdad es que no tiene nada de inocente, ni tampoco tiene nada de heroico. Digo, con todo el respeto que me pueda merecer la trayectoria de Alfonso Cuarón, como que, como bien dijiste, no tiene una carrera bastante loable en muchos aspectos y que ha sido premiado, pues, por una de las películas que también, como coincido contigo en lo que decías, no me parece que sea de sus mejores películas, pues me parece que tiene algo de cínica la actitud de él y que por otro lado, pues no sé, siempre peco yo un poco de esta desconfianza y que quizás sea junto pegado el tema de la hora proposición, bien establecido además, por otro lado, porque leía la carta que le manda, está pues impecablemente presentada la idea, ¿no? Dice, bueno, pues sí, sí, cualquiera puede decir, justo para poder este grado de legitimación de los poderes del Estado, que la democracia puede salir adelante con este tipo de diálogos por persona, pero eso es justamente lo que me inspira la desconfianza, ¿no? Digo, bueno, ¿quién puede llegar a tener la voz cantante en este país? ¿Un premiado por la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos? Creo que no sé, lo lamento, pero se necesita un poco de desvergüenza para poder llegar a este punto, ¿eh? Y no es Eso es lo que pienso. desconfianza, no es desconfianza, Raúl, tú sabes que no es desconfianza, qué bueno que seas tan modesto, pero no es desconfianza, es simple inteligencia de 2 más 2 y darse cuenta de lo que está sucediendo. Esperemos que nuestro público pues, tome estos temas, estas premisas que dimos, estas críticas, se las apropie para criticarlas a su vez y bueno, pues un poco impopular, un poco contracorriente esta opinión. Muchos reconocieron que Cuarón desde su posicionamiento y de líder de opinión posicionó a temas, la verdad es que no ha posicionado nada y que todo esto parece como siempre una gran simulación, pero bueno, pues ahí se lo dejamos, terminamos hoy nuestra charla cultural política de hoy y ¿qué te parece, Raúl, si nos vamos con musiquita? Muy bien, excelente, con música.